Ya nuevamente estamos con ustedes este día domingo. Bien, vamos a estar hablando acerca del desafío, de los desafíos de creer, desafío de la fe. La fe es algo que todos necesitamos, es algo muy indispensable en la vida, pero tenemos verdades a medias acerca de la fe. Decimos que lo que mueve la montaña es la fe del tamaño de un grano de mostaza. Bueno, pero esa es una verdad a medias. Si esa fe del grano de mostaza no está fundada en la palabra de Dios, no está fundada en la verdad de Dios, bueno, yo creo que esa fe no puede mover la montaña. Porque realmente el que mueve la montaña es Dios. Es el que mueve la montaña, no nuestra fe. Nosotros solamente creemos en el que mueve la montaña. Entonces es muy importante que esas verdades a medias las podamos entender. La fe es muy importante en la vida, solo que la entendemos como un pensamiento que nos emociona con la esperanza de que Dios nos ayudará. Y decimos, Dios nos ayude. Primeramente Dios, en el nombre sea de Dios. Pero esa esperanza no la tenemos fundada específicamente en una promesa. Y el pasaje siguiente nos ayuda en un acontecimiento donde nos desafía a creer. La pregunta que Cristo hizo al hombre enfermo es el centro, es el resultado de este desafío. Bueno, vamos a estar leyendo en Juan capítulo 5, versículos 1 al 18. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, y Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a él. Bueno, fue un escándalo aquel milagro, ¿verdad? Pero somos desafiados a creer ante las condiciones existentes. En los primeros, del versículo 1 al 3, no vamos a detenernos en el lugar, lo que han descubierto los arqueólogos, en el estanque, donde estaba. Bueno, vamos a ubicarnos en el milagro que Jesús hizo. Ante aquella multitud que estaba en aquel lugar había enfermos y estaban ciegos, cojos, paralíticos, pero no todos recibieron un milagro en ese momento, sino que solamente el paralítico. Tal vez ese milagro iba a hacer reflexionar a los que tenían enfermedades, que así como aquel hombre había sido sanado, ellos tenían una posibilidad también de haber recibido un milagro. Para ellos también era la gracia, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que sucedió. Entonces dice que centrándose Jesucristo en aquel estanque, va al paralítico. Jesucristo no menciona si el agua tenía propiedades curativas. Solamente él fue atraído por aquel hombre en su grande necesidad. Aquel hombre atrajo la atención de Jesús más que ningún otro enfermo. Tenía 38 años padeciendo. Dice que Cristo le miró con afecto, supo lo que él tenía, lo conoció,
en su omnisciencia, alguien le dijo, aquel hombre platicaba, no sabemos. Pero la pregunta es que el Señor le hace por su tiempo que tenía enfermo y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esta pregunta lo llevó a una realidad muy cruda, por su imposibilidad. Él dijo, no puedo meterme al agua cuando el estanque esté visitado por el ángel y no tengo quien me mueva. Su fe se basaba en la voluntad de otros que lo ayudaran. Entonces, cuando el agua se movía, él estaba totalmente fracasado ahí, imposibilitado, dependiendo de otros. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestra condición? ¿Esa era la condición del paralítico? La condición nuestra, ¿cuál es? ¿Qué estamos esperando o en qué? Usted me dirá, en Dios. Pero hay una esperanza vana porque no vemos ni sentimos una garantía en los momentos de necesidad. Cuando está la situación cruda, ¿dónde está Dios? Y la situación nos gana, las emociones nos ganan y no hay una garantía y decimos, ¿dónde está Dios, verdad? Es confrontado en su condición aquel hombre. ¿Quieres ser sanado? Es la pregunta que le están haciendo al paralítico. Bueno, en el Salmo 145, versículo 14 al 16 dice, de esta manera, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Los que tienen sus ojos puestos en ti, los que esperan en ti. ¿Cuál es nuestra condición? ¿En quién estamos esperando? ¿En nuestras posibilidades? ¿En lo que otros puedan hacer por nosotros? ¿O estamos esperando en Él? ¿Quieres ser sanado? Era la pregunta que le estaban haciendo. Nosotros podemos esperar en Él. Cuando nosotros esperamos en Él, vamos a darnos cuenta que esto parece simple. Uno tiene una necesidad y le dicen, espera en Dios. Quisiéramos salir corriendo o cuando queremos ya sentarnos y abandonarnos, Dios nos dice, levántate y camina. Levántate y camina, como le dijeron al profeta Elías, ¿verdad? Levántate y camino levántate, dice, porque largo camino te resta. Y tuvo que hacer caso a la voz de Dios que le estaba indicando, ¿verdad? Somos desafiados a creer en las condiciones que enfrentamos, a tener fe en las condiciones que tenemos que estar enfrentando. Tenemos que aprender a esperar en Él. Esto parece simple, decía hace un momento, pero qué difícil es reposar en sus promesas y creerlas. Nuestra fe solo tiene solidez cuando está basada en una palabra de Dios. Cuando somos confrontados con Él, en una comunión con Él, en un encuentro con Él, a estar en su presencia. Es la única manera en que nosotros podemos fundamentar nuestra fe. De otra manera, ¿en qué estamos creyendo? ¿En quién estamos creyendo? ¿En qué se fundamenta nuestra fe? Y cuando vamos a fundamentar nuestra fe en la palabra, quiero decirle que el que ha prometido es fiel y todo lo que Él ha prometido se cumple y Él nos insta, entonces nos desafía a creerle para que podamos tener sus promesas. Ahora, esas promesas nos llevan no solamente en las circunstancias que vivimos, en las condiciones, a ser confrontados, sino que tenemos que ser confrontados para poder creer. Tiene el Señor que enfrentarnos. Aquel paralítico le dijo, ¿quieres ser sanado? Bueno, el paralítico tiene una respuesta indirecta para el Señor, que dijo, no tengo quien me meta al agua. Cuando yo llego ya otro enfermo me ganó. Y de esa manera ya no recibí nada. No tengo gente, no tengo. Su queja era la imposibilidad. Y esa queja y esa imposibilidad, él estaba fracasado. Él no tenía la manera de recibir nada. Y aquí es desafiado a levantarse. Entonces la palabra del Señor que le dice, el versículo 7, le dice, levántate, toma tu lecho y camina. Es una orden tajante, ¿verdad? Tenía que levantarse de la conformidad. Tenía que levantarse de la dependencia de estar esperanzado en otros. Tenía que levantarse al desafío que le estaban haciendo. Y no importaba si las situaciones eran favorables o no, él no tenía la fuerza para levantarse, pero hay una orden. Le ordenan que se levante. Esto debe haber sido una orden increíble para él. Levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Era una orden tremenda y al instante dice que aquel hombre fue sanado. Este milagro resalta el carácter de Cristo, su gloria es revelada de inmediato, con una curación repentina y completa. No fue progresiva ni parcial, no fue algo que fue poco a poco, fue de inmediato esta sanidad. Fue rápido, tomó su camilla
y empezó a caminar. La gran deficiencia es que nosotros no conocemos a Dios. Es la respuesta simple de toda queja, debilidad y fracaso. ¿Qué nos falta? ¿Acaso no tenemos a Dios? Pero realmente nuestras quejas y nuestras debilidades y fracasos, ¿a quién se los vamos a achacar? No tenemos quien nos ayude, no tenemos las fuerzas. Tienes que levantarte, tienes que ir hacia adelante, tienes que dejar esa dependencia, esa parálisis espiritual, emocional, tenemos que hacerla a un lado. Nuestras necesidades nos desafían a creer. Somos confrontados a tomar la palabra, a levantarnos en fe, y si no lo hacemos, las consecuencias son destructivas y son terribles. La vida de aquel hombre estaba confinada a vivir en una miseria y siempre con la esperanza de que otros lo ayudaran y siempre con los límites de su imposibilidad, de su debilidad que él tenía, de sus límites humanos. Pero necesitamos nosotros atender a su palabra, actuar en fe y obediencia. Si no lo hacemos, seremos víctimas de nosotros mismos, de nuestra propia incredulidad. La fe se necesita en lo material para la provisión de Dios. Él dice, en nada estéis afanosos, miren los lirios del campo. La fe se necesita para la sanidad. Quiero recordarle que él dice que por su llaga hemos sido sanados. La fe se necesita para los problemas. Clama a mí y yo te responderé. Es una de las promesas que el Señor nos hace. La fe se necesita para lo espiritual, para la salvación, para la eternidad, para agradar y servir a Dios, para realizar su obra. Todo esto debe estar cimentado en la palabra. Solo podemos esperar totalmente en Él y en sus promesas. Cuando Él nos dice, voy a preparar un lugar para ustedes, eso es cierto. Nadie piensa en que un día tengamos que irnos, pero el día llega. Y cuando el día llega, no queremos enfrentarlo. Tenemos miedo porque es algo desconocido. Nadie ha cruzado ese umbral de los que estamos aquí y no sabemos qué hay allá. Pero Él dijo, yo voy a preparar un lugar. Y si nosotros estamos creyendo, estamos descansando en esa promesa que el Señor hizo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así es que la fe se necesita para lo espiritual, para ser salvo, para servir a Dios y para la eternidad. Tal vez este sea un punto en que usted diga, no, ¿y quién ha ido? No creo. Bueno, cuando llega el momento hay miedos, hay tantas cosas, pero podemos confiar. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Somos desafiados a creer cuando hay necesidad. Las circunstancias nos hacen a cada uno de nosotros creerle al Señor. La fe se necesita para todo eso. Entonces, hay ejemplos de quienes no entendieron su palabra y no la creyeron. La negligencia de no creer a la palabra de Dios nos acarrea problemas muy serios. Quiero leerle lo que le pasó a Faraón. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate, indícame cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana. ¿Qué le parece? Estaba siendo desafiado. Hay cosas que nosotros tenemos que empezar a orar y a esperar únicamente en Dios. Somos desafiados, pero estamos como Faraón, ¿verdad? Mañana. Cuando estamos ahorita apurados, ¿verdad? Vamos a orar por lluvia. Mañana. Vamos a orar porque la familia sea salva. Pues sí, pero tendrán su momento. Somos desafiados a creer. Tenemos una parálisis espiritual que tenemos que dejar que el Señor atienda esa parálisis. Tenemos a la nación de Israel. Dios les dijo, acaben con los que están ahí, los cananeos, échenlos fuera, no los dejen ahí. Y en Números 33:55 dice, si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Qué le parece? Ellos no le creyeron a Dios. Y cuando vino la necesidad, bueno, ellos tuvieron efectos devastadores, tremendos, ¿verdad? Porque esos pueblos después los afligieron a ellos. Primero estaban a gusto, cobraron tributo de ellos, impuestos.
Pero cuando ese pueblo creció y se multiplicó y ellos empezaron a andar mal, Dios permitió que lo que se cumpliera aquí, que les dijo, van a ser aguijones para ustedes estos pueblos. Ahora, tenemos otro ejemplo en la Biblia, la apatía y descuido del rey Joás, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 15 y 19. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre la mano del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando de él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y él volvió a decir, toma la saeta, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, pero no a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué le parece? Un hombre negligente, ¿verdad? Quiero preguntarle, ¿queremos respuesta nosotros? No podemos ser inconstantes para no lamentarnos. No podemos ser de doble ánimo. Somos desafiados a creer. Y en esos ejemplos bíblicos que hemos leído, fue gente que realmente tuvo la oportunidad de aplicar la fe, de creer a una palabra dada por Dios. Vinieron las consecuencias terribles. Se nos ha estado hablando de orar, de creer la palabra de Dios. Somos desafiados de fe en las circunstancias. Y no solamente hay un desafío. El desafío no es únicamente en sí el propósito. El propósito de ser desafiados nosotros es para que podamos conocer a Él en su divinidad. El versículo 10 dice que era un día de reposo. El 9 dice, y los religiosos lo miraban como un día de holganza, con una vista, una salvación que el hombre debía merecer por guardar el sábado. Así ellos pensaban que el sábado, el hombre era hecho por causa del sábado, era lo que el Señor una ocasión les dijo, y no el sábado por causa del hombre. Pero censuraron el milagro porque aquel paralítico lo vieron que tomó su camilla y empezó a caminar. Y ellos creían que en el día de reposo absolutamente nadie podía cargar nada, pero se refería a la Biblia a cargar en cuestiones de trabajo y trabajos remunerados. Pero en esta ocasión, pues él había sido sanado, había recibido un milagro tremendo. Se olvidaron que el día de reposo era un día consagrado para actos de gratitud por la salvación de Dios que había concedido a todos los hombres. Ahora, un milagro que sucedió aquí, en el paralítico y en los religiosos, no alcanzó para que tuvieran una revelación y una identidad de la divinidad de Jesús. Dice que el paralítico, él fue censurado, le dijeron que estaba mal. Él contestó en la censura, por el día de sábado, él dijo, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntaron, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Él no sabía. Jesús se había apartado, dice aquí en estos versículos. Cristo vuelve a encontrarlo en el versículo 14 y le da la oportunidad de que él tenga un encuentro personal con él. Pero le advierte, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Bueno, este hombre está hablando ahora no solamente de un milagro recibido, ahora ha conocido ya personalmente en un encuentro al que llevó a cabo aquel milagro, al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Salvador. Parece que hay una relación aquí, el Señor hace una conexión entre el pecado, ¿sí?, la vida moral y la sanidad. Porque le dice, has sido sanado, pero le dice, no peques más para que no te venga una cosa peor. Hace una conexión entre la sanidad física y el desorden moral y le advierte que no peque para que no le venga una cosa peor. Bueno, él da aviso a los religiosos en un sentido del deber y porque él sabía de la hostilidad de los judíos. La declaración que hace Jesucristo puso las cosas más difíciles porque él dijo, hasta ahora mi Padre trabaja, y hace notar que lo ocurrido fue un milagro, una evidencia de actividad divina que sobrepasaba los reglamentos y el entendimiento humano. No había respuestas, no había una explicación. Pero nosotros somos desafiados a creer. Aquello fue tomado como una blasfemia y dice la Biblia, procuraban matarle. Nosotros somos desafiados a creer ante la condición, somos desafiados a creer
por la condición y somos desafiados a creer para conocer su divinidad y su naturaleza. Al paralítico el puro milagro no le alcanzó una revelación de que él era el Hijo de Dios. Tuvo que tener un encuentro, tuvo que ser confrontado con él para que él conociera. O sea, los milagros nos apuntan hacia él, pero mucha gente no logra voltear hacia allá. Sí, somos desafiados porque la fe no solamente es para que nos vaya bien, la fe también es para salvación y es para vida eterna. Debemos de creerle al Señor. En el Salmo 62:1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Bueno, en ese desafío Él nos promete y Él es fiel. Esperamos solo en Dios. Él nos desafía a creer y nos dice: levántate y camina, ve adelante, deja esa parálisis espiritual, deja esa parálisis emocional y levántate. Somos desafiados. La cuestión espiritual, yo creo que Él no permite que estemos atados, pero esa parálisis sí nos ata. Tenemos que aceptar el desafío de fe para todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor le bendiga abundante y ricamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor le bendiga y estaremos próximo viernes con ustedes. Dios les bendiga.